Hola Cristóbal. Hola, Josefina. Bueno, siguiendo con nuestra conversación sobre el ser humano activo, con esta cartografía Claro. antropológica, retomando un poco lo que ya estábamos conversando la otra vez, me interesaría ahora que pudiéramos empezar a ahondar en estos dos grandes figuras del pensamiento que son Fichte y Marx, ambos cofundadores del ser Claro. humano activo. Y partir por Fichte, principalmente, y sobre todo este vuelco o esta importancia que comienza a darle Fichte a la razón práctica, entendiendo la razón en tanto que acción. Entonces a mí me interesa principalmente entender cómo esta manera de comprender la razón desde Fichte y el yo universal, en tanto yo activo, viene a constituir una nueva fundamentación del conocimiento y de la forma en que la pregunta por el ser puede hacerse y la pregunta por el sentido de la existencia humana puede formularse a partir de su pensamiento. Claro, sí. Sí, bueno, en realidad es interesantísimo lo que estás planteando porque efectivamente el vuelco así como del ser humano es tan grande, ¿no? Porque equivale justamente como el paso, una vida contemplativa. Así también lo vio Hannah Arendt, digamos, ¿no? Especialmente, digamos, ¿no? Que uno puso como un énfasis en ese tema de la vida activa, digamos, ¿no? Entonces es tan grande, digamos, ¿no? Que efectivamente, bueno, concierne como al sentido mismo de la existencia humana, digamos, ¿no? que también, por supuesto, que se altera con ello, digamos, ¿no? Pasa a ser como otro, porque respecto al sentido de estar aquí, digamos, ¿no? Uno podría reconocer, te fijas tú, que hay distintas fuentes dispensadoras de sentido, ¿no? Yo las llamo fuentes referenciales, como los grandes referentes que ha tenido la humanidad, digamos, ¿no? ¿Ya? Y, digamos, destacan como particularmente dos: Eros, que incluye, por decirlo así, sexo, erotismo, amor, digamos, ¿no? ¿Ya? Y que es como al mismo tiempo el que representa como el ideal, te fijas tú, de la humanidad, el ideal del humano, ¿no? ¿Cierto? ¿No? O sea, como que ese debería ser nuestro norte, ¿no? Eros, ¿no? Las relaciones humanas, cómo mejoran, y efectivamente yo diría con un tremendo énfasis, digamos, ¿no? Que lo único que realmente transforma al ser humano es Eros y Filía. O sea, realmente la transformación del ser humano va por ese lado, digamos, ¿no? Porque ya nos damos cuenta que el conocimiento y la razón, digamos, ¿no? Pueden llevar también a muchos extravíos, digamos, ¿no? Del ser humano mismo, ¿no? Ya no nos damos cuenta, te digas tú, ¿no? ¿Ya? Y lo que compite, digamos, con esa fuente dispensadora de sentido, digamos, ¿no? Es el trabajo y junto con la acción. Incluso eso tú lo puedes encuestar, digamos, preguntarle a la gente en la calle, a ver cuál es el sentido de la existencia para usted. Y te vas a encontrar primordialmente con estas dos respuestas: o es el amor, o el trabajo. El trabajo, la acción. ¿Ya? Entonces ahí la problemática, digamos, ¿no? Que digamos, hay dos autores que nombrarte, fijas tú, que abordan como de una manera como muy convincente este punto, ¿no? ¿Te fijas? O sea, cómo que es un tema así como de autentificar la acción, que sería en el caso de Jaspers, digamos, ¿no? Y en el caso de Hannah Arendt, influida por Jaspers, digamos, ¿no? Autentificar el trabajo, ¿no? Una cosa así, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Porque por sí solos, digamos, ¿no? Bueno, justamente generan extravío, ¿no? Terminamos, digamos, ¿cierto? Bueno, como es también el diagnóstico que podemos hacer de nuestra época, digamos, ¿no? Qué sé yo, con un tiempo ocupado, así una vorágine que es una locura, un tiempo ocupado en que no hay tiempo, en fin, ¿no? Que no hay tiempo para vivir, en definitiva, una cosa así, digamos, ¿no? Y en una locura de una carrera como insensata, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? Entonces, ¿cómo autentificar de un lado la acción? Entonces, la distinción que hace Jaspers, digamos, ¿no? Entre acción interna y acción externa, eso me parece un punto crucial. O sea, conseguir también lo que es filosofía, educación, incluso las ciencias sociales, digamos, ¿no? Como, y por supuesto también la religión y qué sé yo, digamos, ¿no? Como una suerte de acción interna del ser humano, en que tú te preparas entonces,
¿Ya? Que es un poco como recoger todo lo grande que tenía la vida contemplativa, obviamente, digamos, ¿no? Pero sin por ello, digamos, no estar pretendiendo una vuelta atrás, o sea, como que, te fijas, tú pudiéramos volver hacia una dimensión que era que hubo antes del ser humano activo, digamos, ¿no? En que efectivamente la vida contemplativa por el lado del pensamiento o de la oración, digamos, ¿no? ¿Ah? Te fijas tú, era lo que tenía la prerrogativa, incluso en términos, como tú eres sociólogo, te fijas tú, también en términos, si tú quieres, de clase, digamos, ¿no? Una clase trabajadora y una clase aristocrática que, bueno, se dedica a lo más a lo que llamaría Marx trabajo intelectual o espiritual. ¿Ah? ¿Te fijas? Bueno. Entonces, bueno, y cómo en esa acción interna, o sea, la filosofía como acción interna, ¿no? Y la educación también, digamos, ¿no? Bueno, tú te preparas para externalizar la acción y actuar en el mundo, ¿no? ¿Ah? Y cómo tiene que haber en eso, qué sé yo, reposo, serenidad y suficiente preparación, mucho tiempo, ¿te fijas tú? De estar en esa acción interna, ¿no? Y de otro lado, Hannah Arendt, que hace la distinción que es muy lúcida entre, en alemán sería Arbeiten, Herstellen y Handeln, ¿no? Entonces, claro, que te fijas tú, la condición humana, ¿no? Entonces, el Arbeiten como un mero trabajar o, qué sé yo, laborar, no sé, ¿no? El Herstellen es claramente producir, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con máquinas, aparatos, ¿no? O sea, lo primero es como el trabajo puramente físico, ¿no? Pero el Handeln, te fijas tú, es lo que intensifica la realización, porque el solo trabajo físico o el solo producir con máquinas, manejando el camión, manejando, no sé, para romper las calles, bueno, todo eso te puede, y efectivamente sucede, incluso diríamos genera psicopatología, pero muy fácilmente, ¿no? Se puede entrar en una psicopatología a raíz de eso, en la medida que hay un exceso, digamos, no, bueno. Y los ejemplos sobran, digamos, lo que uno puede reconocer al respecto, así en términos muy concretos, ¿no? Qué sé yo, en nuestro país ni hablar, hasta, te fijas tú, choferes de buses como, no sé si sigue sucediendo en la actualidad con el famoso Transantiago, ¿eh? Pero yo creo que sí, me parece que sí también, te fijas tú que es el consumo de cocaína y todas esas cuestiones, digamos, ¿no? Anfetamina, porque si no los tipos no soportan, digamos, ¿no? Claro. Está el grado de estrés, claro. Vaciado de sentido, finalmente. Claro, ese es el punto. Esa es la... Entonces, el Handel es como el actuar con sentido. ¿Eh? Esa es la distinción que hace Hannah Arendt entre el labor, trabajo y acción, según las traducciones, digamos. Claro, es que no es exacta la traducción. No me gusta porque Herstellen es producir. Y es producir con máquinas. Eso es lo que está diciendo, claro. Lo que traducen como trabajo. Claro, eso no me convence. Okay. Porque, digamos, la totalidad es el trabajo. ¿Te fijas tú? ¿No? Okay. ¿Y qué es Arbeit? ¿No? ¿Te fijas tú? El tema es Arbeit, ¿no? Entonces, bueno, y el Handel, digamos, no es, te fijas tú, debería ser como el actual del genuino político, obviamente muy pasado de moda. O sea, como una suerte de entidad inexistente. Bueno, igual eso hay que decirlo con ciertas reservas, pero en fin, bueno, porque por supuesto, o sea, de la política obviamente que no nos deberíamos liberar, ¿no? Hay que continuar como intentando rescatarla, obviamente. Entonces, de alguna forma, este vuelco hacia la acción, según lo que entiendo yo, bueno, también pensando en Hannah Arendt, pero pensando también en lo que se ha planteado sobre Fichte, es también una conciencia ética y política, en el fondo la capacidad de transformar el mundo a través de la acción. Claro. Claro, efectivamente, entonces eso genera como un nuevo sentido. Ahora, el problema que trae consigo, te fijas tú, es lo acaparador que es. Y fíjate que es acaparador, digamos, ¿no? En definitiva por una cuestión, digamos, ¿no? Que podríamos decir con Heidegger, digamos, ¿no? De cómo temporalizamos el tiempo. Entonces, claro, el tiempo efectivamente lo podemos temporalizar al modo de una vorágine, ¿no? Y lo que va a acompañar como estado anímico a eso es la exaltación, estar como exaltados todo el día, ¿no? ¿Te fijas? En cambio, digamos, no, claro, Eros por lo menos nos invita como una suerte como de retiro gozoso, ¿sí? En medio de esto, te fijas tú, y bueno, y relativamente cada cual más, cual menos lo hace, digamos, te fijas tú.
y hay las maneras, si tú quieres, más divertidas y más exóticas de hacerlo, ¿ah? Qué sé yo, ¿ya? Porque si uno comienza a atender, qué sé yo, a lo que puede ser para gente que puede hacer eso, te fijas tú, playas en el Caribe, ¿ah? Hasta, qué sé yo, no sé, pues en la casita con fonola, digamos, ¿no? En la orilla del río Mapocho, digamos, ¿no? O sea, toda una gama de posibilidades, digamos, ¿no? Que son como el erotismo, digamos, y que implican como ese retiro, pero también es una suerte que es como, es lo único que puede autentificarte, fijas tú, como el tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo tengo una concepción de lo que es la temporalidad auténtica y distinta de la de Heidegger, digamos, ¿no? ¿Ah? Porque para mí lo único que autentifica el tiempo, ¿no? Es que justamente, por decirlo así, como que lo que introduce Kierkegaard, te fijas tú, es que de pronto un instante se eterniza, ¿no? 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 Porque entonces todo lo que sigue, digamos, ¿no? Queda, te fijas tú, con esa agua limpia, con ese manantial así que se va derramando y que en cierto modo va como, no sé, pues santificando, ¿no? ¿Ah? Como bendiciendo los momentos que vas viviendo, ¿no? Porque todo como que se decanta como así desde una cascada, ¿no? Y puede ser hasta la muerte si lo haces bien, ¿no? Pero ese es el ahora. El presente eterno. Claro. ¿Eh? Y entonces, eso, bueno, ese es un pensamiento, digamos, ¿no? Que estoy teniendo como cada vez más fuertemente así en el último tiempo, ¿no? Estoy fascinado con la eternización del instante, ¿no? Todo lo que hay en eso, es decir, que es como una suerte como que en el flujo temporal, digamos, ¿no? Alto. Pare. Pare, mire y escuche. ¿Te fijas? ¿Ah? Y entonces, pero eso ocurre porque algo te pasó. ¿Te fijas tú? Porque el ahora se plenificó, se volvió pletórico, digamos, ¿no? Y lo que tiene el mayor transformador del ser humano es justamente eso, que es precisamente el eterno presente. O sea, le puedes poner muchos nombres, lo que llamaríamos un momentum, ¿no? Qué sé yo, de pronto puede ser hasta un libro, te fijas tú, ¿no? Yo recuerdo que a mí me marcó muy fuertemente, por ejemplo, Sobreros y tumbas de Ernesto Sábato, ¿no? Sobreros y tumbas. Así, recuerdo así como a los 16 años, así como que estaba, pero conmovido, ¿no? Porque te fijas tú, este tema de Ernesto Sábato que tiene que ver con el mundo oculto de los ciegos, digamos, ¿no? Es maravilloso lo que logra con eso, ¿no? Que tienen una visión, o sea, por ejemplo, el túnel, fíjate, cuando uno lee el túnel así como literatura de colegio, claro. Porque este exige un poco más, es una obra mucho más voluminosa sobre Héroes y tumbas, pero el túnel ahí, el tema es un pintor, entonces que en la exposición de arte que hace, digamos, ¿no? Hay un cuadro donde hay un detalle, te fijas tú, en ese cuadro, digamos, ¿no? Pero que solamente él conoce, ¿ah? Y resulta que es maravillosa la escena, te fijas tú, yo no sé cómo no se ha hecho, o probablemente se ha hecho película y yo lo ignoro, digamos, ¿no? Pero entonces entra María, que es una mujer, no sé, muy atractiva, te fijas tú, la exposición, digamos, ¿no? Y descubre, digamos, ¿no? Lo que era un misterio, pero absoluto, porque solamente él podía saber de eso, ¿no? Entonces, lo que es el amor, entonces, claro, ahí se gatilla inmediatamente una cuestión erótica de parte de él, digamos, ¿no? Y es la mujer de un ciego. Bueno, en fin, ¿no? Sí, estaba pensando en estas dos fuentes de sentido, que es una forma el eros y el trabajo, y en esta marca de temporalidad que nos permite situarnos en un instante, quizás, que primero le dan sentido al tiempo y a nuestra vida temporal, pero por otro lado también es una potencialidad de encontrar, cuando hay sentido, ese instante, ese momentum quizás de sentido pleno. Claro. Pero yo no puedo dejar, quizás no tiene mucho, quizás me estoy yendo por otro lado, pero pensando en la experiencia del tiempo de hoy, donde mucho se ha leído respecto a, sí, por un lado el tiempo avanza hacia el futuro, pero tenemos también una experiencia subjetiva del presentismo, es decir, que todo sucede como ahora. Pero
claramente este presentismo es una experiencia vacía, de alguna forma, porque no hay asidero, si no hay esto, no hay gran relato, pero por otro lado tampoco hay, y no hay proyecto, por ejemplo. Hay simplemente un estar en una sucesión de presentes que se van agotando y que no se transforman en nada. Pero aún así yo veo en eso una potencialidad de pensar en esta experiencia del presente, como también, no sé cómo explicarme bien, en realidad, pero esta nueva experiencia del tiempo tiene potencialidad de transformarse en una experiencia del tiempo con sentido en el presente. Claro. O sea, yo no lo veo como algo tan como el acabo de mundo, digamos, sino que veo en esta nueva experiencia del tiempo, que es estar en un presente enloquecido, eventualmente uno puede encontrar esa capacidad de vivir ese momento presente. Bueno, claro, la verdad no sabría cómo, pero en el fondo también tiene que ver con otorgarle sentido a las cosas, porque si el trabajo, por ejemplo, pensando después en Marx, si el trabajo se transforma simplemente en un trabajo enajenado, en un trabajo donde uno, la verdad más que trabajo en empleo, claro, ¿en qué momento uno logra encontrar un sentido a su propia existencia a partir de esa producción? Claro. No, quizás me fui por otro lado. No, sí. Claro, es que lo que tú estás reproduciendo en toda la parte primera, y no reproduciendo, lo estás pensando tú misma, digamos, ¿no es cierto? Pero remite como a lo que sería que igual es válido, te fijas tú, o sea, aquello que Heidegger reconoce como temporalidad inauténtica, y que es ese presentismo, lo que tú le pones ese nombre, presentismo, digamos, ¿no? Que tú saltas de un presente atómico, atomiza el presente, cada instante se atomiza y vas saltando uno a otro, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, y al final de tanto, qué sé yo, en alemán suena divertido porque como ahora es jetzt, entonces de tanto jetzt, suena como divertido fonéticamente, ¿no? ¿Te fijas tú, no? Al final, ¡pum!, te mueres, digamos, ¿no? Y esa fue tu vida, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? Entonces, Heidegger tiene mucha razón también con eso de la temporalidad inauténtica, o sea, efectivamente, vaya que nos interpreta, digamos, ¿no? Pero el problema, yo diría, yo lo tengo con la temporalidad auténtica. Porque la temporalidad auténtica heideggeriana igual se justifica, porque es una temporalidad auténtica en el sentido que tú te recoges desde lo sido, digamos, ¿no es cierto? En lo cual recibes una carga, ¿no? Una carga de existencia, una last, ¿no? Te abres, ¿no es cierto?, al advenir o porvenir, Zukunft, digamos, ¿no? ¿Ya? En lo cual recibes otra carga existencial, digamos, ¿no? Y Entlastung, te descargas en el presente y actúas. ¿Ah? Y actúa. ¿Ah? Y eso mediado por la resolución que te lleva a actuar, ser resoluto. Que por ahí va el problema también, si tú quieres, en forma muy indirectamente hablando, fíjate, por ahí también va el problema del nazismo de Heidegger, ¿no? O sea, la fascinación por un ser así como, así resoluto. ¿Te fijas tú? Que te fijas tú, da mucho que pensar, porque como no, pues el ser resoluto, vaya que es un valor, digamos, ¿no? Pero vaya que te puedes equivocar con eso también, pues podéis dejarla embarrada, digamos, ¿no? En el mundo y en la historia, ¿no? De ser tan resoluto, porque estabas convencido, no sé qué, no sé, bueno. Pero igual se justifica, ¿no? O sea, porque cómo no, igual ser resoluto es algo digno de encomio, pero bueno, depende de qué es lo que hay detrás, digamos, ¿no? Porque a mí no me interesa que Trump sea resoluto, justamente ojalá que ese señor no se le ocurra ser resoluto, porque ahí nos morimos todos, digamos, ¿no? El tema es que el ser resoluto, según lo que yo entiendo, también implica encarnar de alguna forma la autenticidad, y cuando ya se empieza a encarnar la autenticidad, el paso hacia el fascismo es muy... Claro, por eso. Entonces, te fijas tú respecto de lo que sea el presentismo, como tú lo destacabas, bueno, es eso, ¿no? Entonces, claro, igual se justifica, te fijas tú, esa temporalidad auténtica heideggeriana, ¿sí? ¿No? Pero, por decirlo así, yo creo que lo que no está abordando, porque lo debería incluir, digamos, ¿no? Pienso yo, más encima si está bajo la influencia poderosísima en Ser y Tiempo todavía de Kierkegaard, que es el que ha introducido el tema, incluso Kierkegaard tiene un libro que se llama Der Augenblick, el instante, ¿no? Más encima, entonces, con Kierkegaard se trata justamente así, y eso en Jaspers influye así, pero de modo cabal,
¿ah? En Jaspers, fíjate, tú con el siguiente alcance, ¿no? Que también viniendo de eso de Kierkegaard, digamos, ¿no? Fíjate tú que se introduce la filosofía de la autenticidad como concepto filosófico, la autenticidad, digamos, ¿no? La posibilidad de ser sí mismo, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y vaya, con eso está abriendo un tremendo horizonte nuevo en la filosofía, ¿te fijas tú con eso? ¿Ya? Y entonces, en Jaspers, digamos, ¿no? Esa posibilidad de ser sí mismo tiene que ver con, te fijas tú, la Troye, la lealtad. Primero con la elección, que viene eso de Kierkegaard, o sea, ante todo tú tienes que elegir ser sí mismo, ¿no? Y efectivamente es lo único que te puede permitir, digamos, ¿no? Como estar bien parado en este mundo, ¿no? Te fijas tú que ante todo te elijas como, y sin que eso implique egoísmo, ¿no? ¿Te fijas? Porque puede ser un sí mismo, te fijas tú a la Levinas o lo que tú quieras, te fijas tú, o sea, en función de que lo que te afirma es la otredad, digamos, ¿no? O sea, un sí mismo que es eros y filía, ¿no? Te fijas tú, etcétera, ¿no? Y sobre todo en Jaspers, en que incluso el sí mismo únicamente en comunicación con otro que yo reconozco como sí mismo, y si en la comunicación al otro no lo reconozco como sí mismo, entonces no hay sí mismo. ¿Ah? Entonces, bueno, no implica para nada egoísmo. Y entonces, claro, segundo paso, porque primero tú lo eliges, segundo paso es que tienes que ser leal a esa elección. Sin lealtad, sin Troya, no hay sí mismo. Entonces ahí tienes el tiempo, te fijas tú, y ahí uno podría decir, nuevamente tú tienes el ahora, porque a pesar de que sea en ese caso, yo diría una hora muy impreciso. O sea, ¿cuándo hiciste una elección así? ¿No? ¿Cuándo te eligiste como sí mismo? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? Nunca, no sé, pero no sé, en algún momento habrá ocurrido, digamos, ¿no? Que se te tornó claro, como que tomaste conciencia de eso, digamos, ¿no? A lo mejor en una situación, digamos, no te fijas tú, porque normalmente lo que pasa con el sí mismo es que se gatillan situaciones negativas. O sea, ofensa, listo. ¿Ah? Humillación, atropello, falta en la promesa, una promesa incumplida, ¿no? Abuso, te fijas tú, o sea, sobre todo se gatillan en situaciones negativas. Entonces, y ahí, claro, tú tomas y probablemente, claro, hay una elección, porque la situación negativa de alguna manera te está obligando a elegir, digamos, ¿no? ¿No? Y entonces, claro, eso pesa tanto, porque podríamos decir, claro, eso es justamente una hora, un instante que se eterniza. Porque de ahí en adelante, entonces, como te decía anteriormente, va a haber esta agua limpia, ¿no? Es como muy bello, es como agua limpia que cae de la cascada, ¿no? Del manantial, ¿ves tú? Así, bueno, como las cataratas del Iguazú. Y impregna toda tu vida y todo el agua que sigue para allá, digamos, no sé, ¿has estado en las cataratas del Iguazú? Con estas 70 saltos que hay, es como uno de los sitios interesantes del planeta, ¿no? Que tú ves así, pero una cosa, pero de una exuberancia planetaria, como un tremendo hoyo donde caen aquí, imagínate, 70 saltos, ¿no? Y entonces que le llaman el ojo del diablo, donde cae todo esto. Bueno, que tú sí mismo, bueno, lo estoy como magnificando, pero realmente se lo merece. Así. Y así. Bueno, queda quizás pensar en mi caso esta idea del, ¿cómo decir? En este temporalidad inauténtica que estamos mencionando, ¿en qué momento se puede dar esta temporalidad auténtica? Según bien entiendo, entonces tendría que ver con el instante, ese instante. Ahora uno puede pensar en este mundo actual, ¿quiénes tienen posibilidad de tener una temporalidad auténtica? Un libro, una lectura de un libro, te puede transformar. Te fijas tú, yo recuerdo así en el colegio, a mí, de Mian, por ejemplo, Hermann Hesse, esos típicos libros así de colegio, el oeste pario, ¿no? La montaña mágica. Te fijas tú, que decía sobre Eros y tú, o sea, libros que te transforman, digamos, ¿no? Y en el fondo de ahí se transforma como en un punto de quiebre hacia la proyección futura. Mira, yo recuerdo así como una anécdota, digamos, ¿no? Que una vez, digamos, oyendo
a Breisach, que queda cerca de Friburgo, donde me estaba doctorando en Alemania, digamos, ¿no? Así un día invernal, así de fin de semana, ¿no? Entonces estaba con la Carolina, ¿no? Y de pronto vamos por el malecón, que es la orilla del Rin, digamos, ¿no? Y viene un tipo así como barbudo, que sea parecía un poco como vagabundo, digamos, ¿no? Con una copa de coñac, digamos, ¿no? Finísima, así, esas copas así, digamos, ¿no? Y entonces paseándose bueno, esa cosa tan, por decirlo así, como fuera de todo lugar, digamos, ¿no? Fuera, es una experiencia estética, ¿no? Claro, estética, sí. Entonces, de pronto puede ser algo así. Claro, eso pienso, que cuando yo pienso en esta idea del instante, Claro. inevitablemente pienso en una experiencia estética. Claro. Y por eso digo, experiencia estética, las condiciones para acceder a una experiencia estética están dadas estructuralmente también. Sí, no, sí, por Entonces, supuesto. y por eso volvemos a la idea del trabajo, por ejemplo. Claro. El trabajo como empleo permite realmente el instante de ocio, entre comillas, una experiencia Claro. auténtica Claro. del sí mismo o de la vida misma. No sé. Claro. Es como para pensarlo bien, ¿eh? Continuemos luego. Eso nos enganchará ¿Cierto? con Marx. Claro.